Pues muy buenos días. Como ha dicho mi hermano Piñero, la verdad es que es una palabra que el Señor me ha hecho meditar mucho, meditar muy mucho, porque es el Día de la Madre y es un día súper especial y súper bonito. ¿Cuántas de aquí sois mamás? Hay unas cuantas de mamás. ¿Y cuántos de aquí sois papás? Unos cuantos somos papás. Pero hay una condición que nos iguala a todos. Todos somos hijos de alguien, esté o no esté aquí. Y hoy es un día donde vamos a hablar de las mamás. Y yo lo que pido es que el Señor de verdad me ayude a poder transmitir lo que creo que Él me ha hecho sentir. En la palabra de Dios, que todos conocemos, hay muchas historias de muchos hombres que nos enseñan cosas muy importantes. Y también hay historias de mujeres que a lo largo del tiempo han tenido acción y la historia ha cambiado. Curiosamente, la historia ha cambiado. No sería la que es si no hubieran intervenido. Todo el mundo en el Día de la Madre está pensando en que, bueno, pues igual va a predicar algo de María, la Madre de Jesús, pero no voy a hablaros de María. Me voy mucho antes en la historia. Me voy a una mujer valerosa, una mujer mamá, una mujer con todos los valores que hoy queremos poner de manifiesto y que influyó de una forma decisiva en el curso de la historia. Y esa mujer se llama Jocabed. Jocabed, para quien no esté muy familiarizado con las Escrituras, era la mamá de Moisés. Pero no solamente tuvo a Moisés, tuvo a Aarón, tuvo a Moisés y tuvo a Miriam, o María. Según la versión que leas, en unos sitios te dice Miriam y en otros sitios te dice María. Yo te voy a pedir que me acompañes en la historia como si fuera un capítulo de Chosen y que te vayas adentrando y vayas poniendo imágenes en tu mente. Porque este texto lo hemos leído multitud de veces. Sabemos la historia, la hemos visto, nos ha llegado o no según en qué momento, pero yo lo que sí te voy a pedir es que ahora te sumerjas en un momento en que la situación era muy compleja. Todos conocemos la historia de José. José, que llegó a ser el segundo de Faraón. Todos conocemos que José trajo a su pueblo, a Israel, que tenía mucha hambre, que iba a evitar muerte, y que los que llegaron fueron 70 y algo, para no equivocar. Pasó el tiempo y José murió, pasó el tiempo y el faraón murió, y no hay memoria histórica muchas veces. Aparece un nuevo faraón, aparece un nuevo régimen, y ese faraón, cuya población históricamente, disculparme, pero no sé exactamente quién era, o Amenhotep o Ramsés II. Según donde te informe, te da uno o te da otro. Pero sí era un faraón que estaba preocupado por su pueblo, no tenía esa memoria histórica, y lo que veía era que una población de un millón y algo de egipcios en aquel momento, aquellos 70 eran hoy 600.000. Entonces está viendo un pueblo que está viviendo en sus demarcaciones, un pueblo que contribuye poquito a los impuestos, y el tema político y el tema social y demás lo lleva a extorsionar a ese pueblo. ¿Cómo consigo evitar una situación difícil en mi vida? Me la cargo. Y empezó a hacer cosas que la palabra nos va narrando. Ponte en esa situación, una situación en que somos un pueblo esclavizado,
somos un pueblo sometido a la política del faraón y somos un pueblo que nuestro futuro es hacer ladrillos de paja y de barro, construir los monumentos que ellos querían por un trozo de pan. ¿Cuántas veces por algo que nos dan hacemos cosas que no queremos o que no deseamos? ¿Estás vestido de esclavo? ¿Estás vestida de esclava? ¿Te sientes en ese momento que estás extorsionado? Ahora siéntete Jocabed. Mira, Jocabed, si es sencilla y humilde la aparición en su palabra, el nombre de Jocabed aparece muy pocas veces en la Biblia. Al principio se nos narra en Éxodo capítulo 1, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví. No nos dice quién es. Nos vamos al capítulo 6 donde nos dice: y Amram, que era el marido, tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y después en números más adelante nos vuelve a citar, número 26, 59, la mujer de Amram se llamó Jocabed, segunda vez, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a Miriam. Es la referencia que se nos hace de Jocabed. Pero fíjate el impacto que tuvo Jocabed en la historia. Definimos la situación como una situación de miedo, de angustia, de extorsión, de esclavitud. El pueblo pasaba hambre, el pueblo estaba sometido al faraón, el pueblo estaba listo. Y el faraón, que va viendo que el pueblo sigue creciendo pese a eso, manda un decreto. Y el decreto es: todo hijo varón que nazca será tirado al río, al Nilo. En ese pueblo donde está sufriendo, donde hay muchas mujeres embarazadas, donde hay mujeres que van a dar a luz, imagínate el terror que suponía tener un hijo en esas circunstancias. Y saber que ibas a tener ese hijo y conforme lo tuvieras te lo iban a asesinar. Hay una palabra que define cuando tú te quedas solo y pierdes a tu pareja, puede ser viudo o viuda. Hay una palabra que define cuando te quedas sin papá o sin mamá y es huérfano o huérfana. Pero cuando pierdes un hijo, no hay ni palabra que lo determine. Ni palabra. Cuando pierdes un hijo, eso tiene que ser terrible. Dios nos libre. Dios nos libre. Porque esa pérdida no la recuperas. Y va a acompañarte el resto de tu vida. Faraón mandó ese decreto. Y en ese momento, Jocabed estaba embarazada. Iba a dar a luz. Imagina lo que sufriría esa mujer. Imagina lo que sentiría esa mujer, el terror, el pánico de ver a vecino, a vecina, cómo asesinaban a sus hijos, cómo los mataban, cómo los extorsionaban. Lo que veían eran llantos y llantos y llantos del clamor del pueblo. Esa era la situación de Jocabed. Pero en ese momento, y fruto de mucha oración, no lo pone en la palabra, pero lo entiendo, o yo lo entiendo al menos, Jocabed, cuando dio a luz, vio algo especial en Moisés. Vio que era hermoso, pone en las Escrituras, pone en Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río al hijo que nazca. A toda hija preservad la vida. Era el hijo el que le preocupaba. Y más adelante, en Éxodo 2:2, dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Hermoso. Cuando nace un niño, dice: ¿a quién sus hijos le parecen feos? El refrán es de otra forma, no lo continúo, pero lo sabéis algunos. A nadie le huele el aroma, pero ni sus hijos le parecen feos. Pero fíjate tú que cuando un niño no es feo siempre decimos: ¡qué gracioso es! ¡Qué lindo! ¡Ay, mira, se ríe! Y dices tú:
Vaya tela. Los hay, son niños que nacen feos. Yo nací feo, ¿no, mamá? Muy largo, me lo dijiste, ¿no? Eso, mucho pellejo, el pellejo se ha llenado. A nadie le parecen feos sus hijos, pero Jocabed vio algo especial. Jocabed vio en Moisés que iba a hacer algo y que iba a hacer algo. No ha sido la Z de dos hermanas, que iba a hacer y que iba a ser. Jocabed vio como Dios mira. Te hago una pregunta. ¿Cómo miras a tus hijos? ¿Son protectores? ¿Son rebeldes? ¿No hacen la voluntad que yo quiero? ¿No van a hacer nada en la vida? Desastre. ¿Cómo miras a tus hijos? Tienes que aprender a mirar a tus hijos, y tengo que aprender a mirar a mis hijos con los ojos que Dios los ve. Tienes que ver que vas a tener al mejor abogado, al mejor ingeniero, al mejor pastor, al mejor dirigente, al mejor evangelista, al mejor de lo que sea, porque es propósito de Dios, no el tuyo, no el mío. ¿Cómo vemos a nuestros hijos? ¿Con qué ojos los vemos? ¿Los vemos con los ojos de Dios o los vemos con nuestros ojos? ¿Cómo ves a tu esposa? ¿Cómo ves a tu esposo? ¿Con los ojos de Dios o con los tuyos? ¿Cómo ves a tu suegro? ¿Cómo ves a tu suegra? ¿Con los ojos de Dios o con los tuyos? Es el Día de la Madre, pero he dicho que todos somos hijos. Y cada uno es una obra perfecta e irrepetible en las manos del alfarero. Cada uno de nosotros. Puedes mirar que esté a tu izquierda y a tu derecha. Y no vayas a decir, qué gracioso es, qué hermoso eres en el Señor. Y qué hermosa eres. Jocabed fue valiente. Jocabed dio a luz. Pero además de dar a luz, se saltó el decreto del faraón y escondió al niño. ¿Cómo escondes tú a un niño los 3 primeros meses de vida? No solo de faraón. Muchas gracias, esto tiene premio en el cielo. No solo de faraón. La parte humana nuestra, si a ti te fastidian, no te gusta que bendigan a otros. Es así, es nuestra parte carnal. Yo apelo ahora a que seamos honestos con nosotros mismos. Si están haciendo un mal a los demás y a mí no me lo hacen, yo le doy gloria a Dios, pero los que están sufriendo ven que hay una injusticia. Tenía que esconder a Moisés, no solamente de Faraón, no solamente de las autoridades, sino de esas madres que estaban llorando día a día, de esas madres que estaban sufriendo, de esas madres y de esos padres que no había palabra que les consuele. Jocabed lo escondió, lo amamantó como pudo y le dio amor y le dio cobijo. Primero, esa madre vio como Dios ve. Segundo, esa madre protegió. Nos narra la palabra en Hebreos más adelante, 11:23, por la fe, y la fe significa ver como mira Dios, no como miras tú, por la fe. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No olvidemos Amram, que es el Día de la Madre, pero no olvidemos Amram. Porque le dieron al niño, vieron al niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No lo temieron, les daba igual. Si tenían que morir, iban a morir. Pero ellos vieron algo en ese niño y algo les llamó a seguir adelante, como fuera. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos percibiendo que Dios tiene proyecto para nuestros hijos? Por muy desastres que lo veamos, por muy desastres que lo veamos, son nuestros hijos, son nuestros hijos. En segundo lugar, no tuvo miedo, se enfrentó
se enfrentó a esa situación, se enfrentó a ese ambiente de terror. ¿Cuántas veces pasaría por el Nilo que olería hasta de forma putrefacta de tantos niños tirados allí, tantos adultos que tirarían también, tantos asesinatos? Eso era un genocidio, eso era un genocidio. Dios puso a dos parteras en el camino que ayudaron a la situación, pero hoy estamos hablando de Jocabed, de cómo se comportó Jocabed. Y ahora te pregunto yo, segunda pregunta, ¿cómo vemos a nuestros hijos? La primera, para que lo reflexione, y la segunda, ¿tenemos miedo? Tenemos miedo, porque en aquel momento estaba el faraón, y el faraón era, nace varón, lo mato. Sencillamente lo mato. Pero hoy el faraón no está, más que en las pirámides y en lo que se está encontrando de arqueología y demás. Hoy hay un faraón ahí en la calle. Hoy hay un faraón ahí que se llama videoconsola. Hoy hay un faraón que se llama internet. Hoy hay un faraón que tiene muchas salidas, muchas puertas abiertas, muchas luces de colores. ¿Para qué? Para matar espiritualmente a nuestros hijos. Está queriendo haber un asesinato de nuestros hijos también. Y hay veces que tenemos miedo. Hay veces que tenemos miedo a poner normas y a poner cosas a nuestros hijos para que les protejan. Para que se protejan. Porque seguro que Jocabed más de alguna vez le taparía la boca a Moisés para que no llorara. Haría algunas cosas para que el niño no se exteriorizara que estaba allí. Y hay veces que tenemos el control de nuestros hijos que tenemos que tener, ese control parental que se llama en muchos sitios. Lo ejercitamos, lo hacemos. Procuramos que esos niños vayan creciendo en sabiduría y que esos niños vayan viendo en nosotros un ejemplo. En nosotros un ejemplo. ¿Cómo le vamos a decir a un niño que venga a la iglesia si no venimos? ¿Cómo le vamos a decir a un niño que ore si no oramos? ¿Cómo le vamos a decir a un niño que tenga dominios propios si le gritamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Somos torpes. Pero hay que tener el propósito. Hay que tener ese propósito de luchar como luchó Jocabed. Jocabed fue valiente. Jocabed aguantó lo que tenía que aguantar y más. Y en tercer lugar, no solamente parirlos, protegerlos, pese a lo que pase, no solamente cobijarlos, darle ese amor fraternal, orientándolos y no permitiendo que sean adultos como les dé la gana, porque eso es responsabilidad nuestra. Y en tercer lugar, y no menos importante, buscamos lo mejor para nuestros hijos o para nosotros. ¿Qué es mejor, que te críe tu hijo o tu hija tú, o que te lo críe un abuelo, o que te lo críe un tío, o que te lo críe un vecino? Es mejor pasar tiempo con tu hijo de calidad que no vas a recuperar. Esta mañana cuando tomamos café le dije a mi hermana y a mi madre, digo, lo que hemos tomado de café es pasado, se queda el momento. Yo no sé si acabaré la prédica, si saldré, si el Señor me llevará o si se la llevará ella o cualquiera de nosotros. Pero cada oportunidad que perdemos, cada momento que perdemos de estar con nuestros hijos, de dedicarle cariño, de dedicarle amor, lógicamente hay que trabajar, lógicamente hay que llevar el sustento, pero ojo, no perdamos la costumbre de ver lo mejor para nuestros hijos, siempre. Y lo mejor es, para Jocabed, que era tenerlo. No solamente vio como ve Dios, no solamente fue valiente y pasó de los edictos que había en el mundo y de las leyes que había en el mundo, iba contracorriente, le daba igual, sino que al mismo tiempo buscó lo mejor para su hijo. Hacemos lo mejor para nuestros hijos. Buscamos su beneficio.
Le permitimos cosas que no son buenas permitírselas porque el día de mañana van a ser unos adultos rebeldes. Le permitimos que nuestros hijos tengan la edad que tengan. Si yo me paso, tú me tienes que soltar, mamá, y me tienes que cortar, aunque tenga 25 años. Tú no te preocupes. ¿Alguno más? Tenemos que soltar a nuestros hijos, tenemos que amarlos, tenemos que quererlos, tenemos que verlos como Dios los ve y tenemos que protegerlos. Protegerlos primero con nuestra vida, si hace falta. Fíjate tú que una madre es la que es capaz de dar la vida por un hijo, sea como sea, en cualquier circunstancia, y sin duda, un padre algunas veces hasta dudaría. Pero una madre nunca, nunca, y conté con eso, dice la palabra, aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo nunca te dejaré. Aquí damos la gloria a quien hay que dársela. Hoy hablamos de las mamás, pero la gloria es al Rey de Reyes. Jocabed estuvo planificando durante ese tiempo. Jocabed durante esos 3 meses pasearía el Nilo de arriba a abajo. Jocabed buscaría sitios donde ella estuviera sola, donde pudiera pensar, donde pudiera ver lo mejor para su hijo, no para ella, para su hijo. Y llega un momento en que la palabra nos narra, todos conocemos la historia, la palabra nos narra que Jocabed hizo un cestillo, lo calafateó con brea, cogió al niño, lo puso y lo soltó. Pero fíjate cómo lo hizo. Primero, había hecho todo lo que podía hacer. Y segundo, llegó un momento en que dijo, Señor, yo he hecho todo lo que tú quieres, ahora te toca a ti. Lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Y ese Nilo, que era la muerte para muchos, fue la única vía de escape para Moisés. Dios le da la vuelta a las circunstancias. Lo que hoy no te vale, mañana sí te vale. Dios utiliza lo vil y lo vuelve vil. Dios utiliza lo insensible, lo inservible y le da la vuelta. Dios cambia tus circunstancias y cambia las mías. Porque tenemos que empezar a cambiar nosotros primero en nuestro corazón. En ver a nuestros hijos como lo vio Jocabed. En proteger a nuestros hijos como lo protegió Jocabed. En negarnos a nosotros mismos por el beneficio de ellos. No puede ser que tenga yo a mis hijos aquí o allí o estén pasando la ausencia de padres o madres porque estamos muy presionados con algunas cosas. Es momento de poner en orden la vida porque nunca es tarde, nunca es tarde. Hay necesidades, claro que sí las hay, y Dios las entiende, pero ¿cuántas podemos evitar? Eso es lo que Dios mira en tu corazón. Porque Dios quiere primero que hombre y mujer sean uno, después la familia, y después te ha puesto en una iglesia, y te ha puesto con un ministerio, y te ha puesto con un trabajo. Nunca te va a dar nada que te evite de cubrir lo que tienes que cubrir. Desde esposo, esposa, hasta hijo, hija, nieto, padre, madre, todo. Y daremos cuenta de cómo actuamos cada uno. Jocabed fue una mujer que tenía un montón de habilidades. La estrategia fue otra porque vio que la hija de Faraón se bañaba en un sitio del río y diría, vamos a confiar en Dios, soltamos el niño, que es muy bonito, y que la hija de Faraón lo vea y que sea la voluntad de Dios. Imagínate en ese momento soltar ese hijo guardado con tanto anhelo, sufriendo tanto, oyendo a los vecinos y a las vecinas con ese llanto, ese río de muerte. Y tenía alguien que velaba también por él, que era Miriam, que era la hermana mayor, para que estuviese a ver cómo iba la canastilla por el río. Ahí Jocabed dejó las emociones a un lado, dejó todas sus emociones y buscó lo mejor para su hijo.
Y lo mejor para su hijo era intentar garantizar la vida de esta manera. ¿Cuántas veces nuestras emociones nos dicen, es que no, porque me siento, porque me... Piensa, mira con los ojos de Dios, aparta tus emociones, no actúes por emoción, no actúes por emoción. 40 centímetros hay de aquí a aquí. Esto es bidireccional. No te quedes nunca con lo que te marque, porque el corazón es capaz de lo bueno y de lo malo. Pásalo por el filtro de Dios, pásalo por el filtro de la palabra, pásalo por lo que sea mejor para tus hijos. Jocabed era una mujer que lo tenía todo puesto en las manos de Dios, desde el primer momento. Y sigue la palabra diciendo que cuando esa canastilla llegó a la altura de donde estaba la hija de Faraón bañándose, la hija de Faraón, al verlo, sintió misericordia. Dios preparó el corazón de la hija de Faraón para que dijera, qué niño más bonito. Si hubiera sido feo, hubiera dicho, qué gracioso. Pero era bonito y tenía un proyecto que ella no veía. Era un niño que venía de un valle de muerte, era un niño que venía de un sitio de mucha pobreza, de esclavo. Era un niño que lo tenían que nutrir como pudieran. Era un niño que venía con sentencia de muerte si lo encontraban. Pero movió a misericordia el Señor el corazón de la hija de Faraón. Y allí estaba Miriam, o María, para apoyarle. Si quieres, te lo soluciono. Te lo llevo una nodriza que le dé el pecho, porque la hija de Faraón dijo, es un niño hebreo, por la mantita que llevaba. Y ella le dijo, uy, llévatelo, que le dé de mamar, y yo voy a proveer, voy a sustentar, voy a mantener una sentencia de muerte, un niño que iba camino de Dios sabía a dónde iba a decir de Dios sabe. Un niño que estaba en una situación, con una desesperación, Dios le da la vuelta. El Nilo supone la vida. Lo acoge la hija de Faraón y encima el niño llega a casa y con un pan debajo del brazo, con dinero, con sustento y con protección, seguramente. Dios provee, Dios ayuda, Dios sostiene. ¿A quién? Al corazón sensible a Él. Jocabed no era perfecta, igual que no lo era David, perfecto, pero David tenía un corazón conforme a Dios. Si tenemos un corazón conforme a Dios, si nos negamos a nosotros mismos y si mantenemos una actitud recta en la vida, buscando el bien de nuestros hijos, con ese amor ágape, no con lo que nos conviene o lo que nos conviene que en ese momento estén más tranquilos, menos tranquilos, la vídeo, no vídeo, o esto, lo mando, lo dejo, no, lo mejor para ellos que tiempo con sus padres, lo mejor para ellos que educación, lo mejor para ellos que, ¿por qué? Porque tenemos que buscar los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores que nosotros. Esa es la virtud de una madre, que ella es lo segundo, porque su hijo es lo primero. Esa es la virtud de una madre. Y ahora te voy a pedir que me acompañes unos años más adelante, unos añitos más adelante, y me voy a poner las gafas para no equivocarme. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Hay un personaje que conocemos todos que se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Dios. Y nos narra la palabra del 46 al 50, en la versión Reina Valera del 60, por si alguno de los que nos visitáis utilizáis otra versión. Mientras él aún hablaba a la gente, mientras hablaba Jesús a la gente, mientras le predicaba, mientras les estaba exhortando, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y a tus hermanos están afuera, y te quieren hablar.
Respondiendo él al que decía esto, dijo, y aquí resalto esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo los brazos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi madre, y ese es mi hermano, y ese es mi hermana. El Señor eleva la familia un escalón más. Igual que la ley en el Sermón del Monte la eleva todavía más. No matarás, no solamente no mates, no lo mires mal. Aquí la eleva la familia del reino. Somos familias del reino. Todos somos familias del reino. Tenemos que ver como Dios ve. Tenemos que no tener miedo, buscar siempre lo mejor para nuestro prójimo. Tenemos que tener una vida en oración, con intimidad, con confianza, dejar aparte las emociones. Celebramos el Día de la Madre. De hecho, mira qué flores hay aquí tan bonitas. Recuerda los atributos de una madre y tenlo siempre presente. Valiente, sencilla, honesta, humilde, defensora, provisora, todo. Nadie puede pensar mal de su madre. Te dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Lo ha dicho antes mi hermano. Y tendrás largos días de vida. No te dice que la honres si ha sido buena o si ha sido mala. No, te dice que la honres. Te dice que la honres porque tú también tienes hijos y querrás que te honre. Tú tienes hijos y querrás que te honre. Ya no solamente por eso, sino por edad, por respeto, porque Dios dice que ante la cana te inclinarás. Tenemos que honrar. Hoy la Iglesia necesita madres espirituales. Todos somos hermanos, hermana, madre. Todos somos madre. Hoy siéntete madre. Siéntete una madre espiritual. Y como madre espiritual, tenemos 3 cosas que hacer. Primero, dar a luz. ¿Y cómo dar a luz? Evangelizando, hablándole a los de ahí fuera. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. Una vez que evangelices y que des a luz, que no paras tú, pero sí el simbologismo de que como si traes a alguien que reconoce al Señor y lo admite y ya ha nacido, discipúlalo, no lo dejes, porque el mundo es como es, no lo dejes. Y eso se trata de que entre todos, y oídme bien, entre todos nos pastoreemos todos. Porque unos tienen más conocimiento, otros menos conocimiento, otros tienen más años, otros tienen menos años, y nos podemos ayudar y nos debemos ayudar. Somos una familia en Cristo. Somos un cuerpo de Cristo. En segundo caso, aparte de dar a luz, tienes que nutrir a tu hijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nutre a tu hijo. ¿Cómo? Con la palabra. Y dale ejemplo. ¿Cómo lo vas a nutrir si él no te ve comer a ti? Que eso es importante. En tercer lugar, protege. Una madre protege la fe de los nuevos, protege la fe de los que te necesitan, protege la fe de los que están caídos, de los que están en pecado, de los que tienen una situación que no es muy acorde. No juzgue, protege, alimenta con amor. Siéntete madre espiritual. Hacen falta muchas madres espirituales en la Iglesia. Es necesario que nosotros tengamos un cambio de mentalidad. Es necesario que nosotros veamos que realmente el Señor lo que está pidiéndonos es otra cosa. El Señor está pidiendo unos corazones sensibles. El Señor está pidiendo
que seamos capaces de dar lo que Él nos ha dado, que es amor. El Señor está pidiendo que nosotros seamos capaces de cuidar la familia como lo cuidó Jocabed. El Señor está pidiendo no que estemos pendientes unos de otros como si fuéramos policías. Has venido, no has venido, te has ido a otra iglesia, has venido a otra iglesia. La iglesia es una y es de Cristo, es única y es universal. Es más bendecido dar que recibir, claro que sí. Porque si tú vienes para dar algo a un hermano, un abrazo, una bendición, Dios te bendice a ti doblemente. Dios no es deudor de nadie. Y el Señor nos recuerda que para ser esas madres espirituales, para ser esa guerrera y esos guerreros en la palabra, tenemos que hacer 3 cosas, que son muy sencillas. La primera es caminar con Dios todos los días. Tenerlo como el centro de nuestra vida. Tenerlo como nuestro objetivo prioritario de honrar y esto está bien, esto está mal, esto glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Si glorifica a Dios, está bien. Si no glorifica a Dios, pero tampoco es un pecado, oye, pues lo puedes hacer, tienes libertad. Todo me es lícito, no todo me conviene. Vamos a ser, no vamos a ser tan puntilleros. ¿Honra o no honra a Dios? Ese tiene que ser el filtro de todo lo que hagamos. Te lo recuerda en el Salmo 19, 105, que te dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no llevas la luz, durante el día sabes dónde pisas, pero por la noche no. Y Él siempre te acompaña. En segundo lugar, una vida de oración. Pero no una oración complicada, de verdad, no. Y en eso se ha insistido mucho en el culto de oración. ¿Tú cómo le hablas a tu padre y cómo le hablas a tu madre? Dios quiere que hables todos los días con Él. A lo mejor a nosotros es a lo que no nos interesa preguntarle todo a Él. Porque si le preguntamos hay cosas que a lo mejor no. Entonces, una vida de oración, de una oración sencilla, directa, Él te va a contestar. Para muestra un botón. Teléfono de urgencia, como decía un gran pastor. Aunque el único buen pastor es el Señor. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí, en cualquier momento, en cualquier situación. El Señor te está esperando. El Señor te está diciendo: muévete, muévete. Cambia el concepto. Esto no es religiosidad, esto es relación. Y en tercer lugar, cuando tengas un caminar diario con Dios, cuando tengas una vida de oración con Dios, la intimidad que tú tengas, como tú la tengas, yo no voy ni si por la mañana, si por la noche. Dios conoce los corazones y los momentos. En tercer lugar, y eso quiero aplicármelo desde que el Señor puso esta palabra a mí, ve como Dios ve. Ve como Dios ve. Yo tengo que ver a grandes hombres y a grandes mujeres aquí en el Evangelio. Cada uno tendrá sus carencias y sus problemas, pero eso ya los tratará Dios. Yo tengo que verlo como ellos lo ven. Tengo que alimentarlos como el Señor me alimentó a mí y como otros me alimentan a mí. Tengo que cobijarlos, tengo que protegerlos, tengo que amarlos. Nunca juzgarlos, nunca condenarlos. Y sí acompañarlos, que es lo difícil. Acompañar cuando alguien está caído. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Porque ahí fuera del árbol caído todo el mundo hace leña. Pero cuando el árbol está caído, Dios le da la vuelta, se la dio al Nilo, se lo dio a la faraona, se lo dio a todo lo que acompañaba a Jocabed. Después hubo un ejemplo que fue María. Pues fíjate cómo se refiere el Señor a lo que es la mamá. Familia del reino. Somos ciudadanos del reino. Estamos viviendo aquí lo que va a ser allí, pero sin imaginarnos siquiera. Pero esos sentimientos tenemos que tenerlos. Amar a nuestros hijos por encima de todo. Perdonar por encima de todo. Humillarnos por encima de todo. Cuidarlos.
Aconsejarnos no significa porque tú riñas que estás maltratando. No. Estás orientando. Estás orientando en el camino del Señor. Porque te tiene que guiar su palabra. Te tiene que guiar su visión. Te tiene que guiar ese amor que tiene con nosotros que ni nos merecemos. Y te tiene que guiar que tiene que ser un comportamiento en tu vida fuera de las emociones. Porque estamos buscando lo mejor para él, lo mejor para ella. Las emociones, claro que son buenas. Pero siempre se ha dicho que yo prefiero un amigo que haya llorado conmigo a uno que haya estado siempre riendo. Los amigos de la pala, que se llaman. Pues seamos madres espirituales. Busquemos a nuestros hijos espirituales, hijos nuestros entre comillas, los que el Señor nos ha puesto para que cuidemos. Porque si no los cuidamos nosotros, los va a cuidar otro. Y si no los cuida otro, se pueden perder. Y esa es nuestra responsabilidad. Así que el Señor nos ayuda a ser mamás espirituales, hijos espirituales, padres espirituales, todos en un mismo sentir, con un corazón sensible, lejos de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda banalidad, y hacer su propósito. Y honrar a nuestros padres y a nuestras madres, los que los tengan todavía, o los que los tengamos, gloria a Dios. Los que no, fue tiempo pasado. Si la cosa no fue tan bien, no te machaques. No. Hazlo con tus hijos. Invierte la curva. Si tu padre era alcohólico, tú no tienes por qué serlo. Si tu padre era un perdido, tú no tienes por qué serlo. Rompe. En el nombre del Señor, rompe para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.